Levántate, bella mía, levántate, amada, que ya llega el invierno. Las lluvias ya han cesado, ya se abren las flores, ya ha llegado el tiempo de las canciones. Estos versos del Cantar de los Cantares, que festejan la llegada del amor y la primavera, es decir, lo mismo que nuestra festividad de Pesaj, pueden juntarse en estos días con aquellas palabras del rabí Moishe de Cobrín. Cuando pronuncies una palabra ante el Señor, entrad en esa palabra enteros. Uno de los oyentes preguntó, ¿cómo es posible que un ser humano quepa en una palabra? A lo que el rabí respondió, cualquiera que se sienta más grande que una palabra no es la clase de persona con la cual yo quiero hablar. El rabí nos habla de la soberanía de la palabra, de la reverencia del pueblo judío a la palabra encinta. Nuestra festividad de Pesaj encierra en su esencia la más hermosa palabra que existe en cualquiera de los muchos lenguajes de la tierra, la palabra libertad. Pesaj es la festividad de la libertad. Es nuestro júbilo porque ya no seremos más esclavos en Egipto. Recordar aquella gesta año a año es no solo memoria histórica, sino lucidez vertical. La libertad es un bien solo posible si es asumido cotidianamente. Un estremecimiento absoluto que solo puede ser comprendido en profundidad sabiendo que somos libres, pero que aún no hemos dejado de ser esclavos. Dicha ambivalencia, quizá el más humano de los sentimientos que recuerda este día, es justamente esa honda sabiduría que en estas noches de vigilia nos retrotrae a los años de servidumbre. Porque en cualquier lugar del mundo, repito esta sentencia de Pesaj, en cualquier lugar del mundo donde haya esclavos, donde la gente sea humillada o perseguida, allí, en dicho Mizraim, Adonai deberá recordarnos que nuestra liberación comenzó en Egipto. Que Él, el depositario de la libertad, es simultáneamente el ser supremo cercano que nos impulsa a ella y el ser lejano que está más allá de nuestro limitado conocimiento. En esta duplicidad metafísica que el Panásimo nos rememora, en esta convicción que ningún objeto es intrínsecamente bueno o intrínsecamente malo, que su naturaleza queda determinada por el uso que hagamos de ellos, en esta sagrada ambigüedad está su fundamental enseñanza, la proclamación del hombre como soberano en el mundo del tiempo. Ya sabrán ustedes que el próximo viernes, a la puesta del sol, dará comienzo la fiesta de Pesaj, la Pascua judía, que celebramos en conmemoración de la liberación de nuestros antepasados de la esclavitud que sufrían en el Egipto de los faraones. Los hechos históricos a los que aludimos ocurrieron hace más de 3.300 años y están relatados en el segundo libro de la Biblia, el libro del Éxodo, que les invitamos a leer como tema de meditación durante los 8 días de la fiesta. Pesaj se celebra solemnemente en las sinagogas, pero sobre todo y más íntimamente en los hogares. La primera noche de Pesaj y también la segunda en la diáspora, la familia reunida lee y comenta el relato de nuestra milagrosa liberación. El relato figura en el texto tradicional de la Ágada, un texto en el que curiosamente solo se menciona una vez el nombre de Moisés, el líder espiritual que Dios, creador del universo y regidor de la historia, designó para dirigir nuestra liberación. ¿No les parece extraño esta práctica ausencia del nombre de Moisés en la Agadá? ¿A qué se debe? Ya tienen ustedes un nuevo tema de reflexión y conversación para toda la Pascua. Mientras tanto, escuchemos las doctas e interesantísimas observaciones que en animada charla nos ofrecen dos amigos de Tiempo de Creer, Comunidad Judía, el profesor Santiago Kovadlov y el doctor Arnoldo Lieberman, en torno a la figura de Moisés. Buenos días. Hoy tenemos aquí en nuestra audición la presencia de un filósofo argentino que de paso por Madrid está desarrollando un seminario sobre Moisés y el espíritu trágico del judaísmo. Santiago Kovadlov es un filósofo muy admirado por nosotros, de una lúcida capacidad de conceptualización, y siempre intentamos, cuando pasa por Madrid, poder hablar con él. En este caso hemos tenido la suerte de tenerlos varios días con nosotros, y entonces vamos a intentar desarrollar un diálogo lo más espontáneo posible sobre la personalidad de Moisés y las motivaciones por las cuales este tema te está preocupando tanto, Santiago.
Ante todo, Arnoldo, celebrar el hecho de que sea un diálogo sobre Moisés y un diálogo con vos, que representás para mí un interlocutor insoslayable. Vale decir, un hombre con quien es posible compartir el espíritu crítico y la búsqueda de las preguntas. Y Moisés es un tema que convoca a preguntar. Creo que el proyecto de este seminario madrileño respondió al deseo de mostrar la inmensa actualidad que es inherente a la trayectoria bíblica y talmúdica de Moisés, un tema que se impone tratar nuevamente en un momento de la historia contemporánea en el que las tendencias al esquematismo, a la cerrazón, a las opiniones congeladas y a los pareceres extremistas, intolerantes, tienen como contraparte la figura de Moisés. Moisés, el hombre cuya vida se nos propone como dilema, un dilema éticamente enriquecedor. Fíjate, recién decía que Moisés es una incitación al interrogante. En función de eso yo te preguntaría, por ejemplo, algo que me resuena de alguna manera novedosa dentro del planteamiento, y es, ¿por qué tragedia y no drama dentro del judaísmo? Bueno, la idea es que el drama connota un conflicto que se resuelve y la tragedia una tensión incesante, infinita, que no cesa jamás. Creo que hay algo profundamente trágico en el judaísmo, que lejos de connotar lo sombrío, connota esta incitación perpetua a sostenernos en la tensión de la búsqueda para hacer de ella una forma de realización del espíritu crítico y del amor a nuestra tradición. Es a través de la vigilia crítica que somos fieles a lo heredado. Pero, por ejemplo, Santiago, el hecho de que Moisés no haya accedido a la tierra prometida, ¿no plantea una problemática dramática, trágica, pero a la vez metafísica? Es decir, la posibilidad de que haya alguien, en este caso el líder más fenomenal, más impresionante del pueblo judío, no pueda llegar a donde su deseo deseaba llegar. En consecuencia, Moisés se plantea esto como, la figura de Moisés, pero se plantea en mis interrogantes como alguien que dentro del judaísmo mantiene el deseo de la tierra prometida. Creo que nos enseña el judaísmo algo magnífico con esto, y es, el mejor puede ser también el excluido. De modo que la plenitud nunca es suficiente como para que podamos homologarla a la perfección. Esta idea me permite a mí pensar en Moisés como una figura que nos lega, que nos brinda un legado fundamental, que es hacernos cargo de su doble semblante, el incomparable, el arquetipo, el guía, y al mismo tiempo el solitario, el que queda fuera, el que no ingresa. Si podemos conciliar en nuestra percepción de la tradición judía estas dos vertientes, no es nunca privilegiando, digamos así, la idea de que ha habido tal vez por parte de Dios hacia Moisés una injusticia, sino esencialmente que el hombre no está nunca habilitado para comprender a fondo cuál es la motivación última del designio divino. Pero vivido desde el hombre, el sufrimiento de la exclusión es inevitable. Dios tendrá sus razones para excluirlo, pero hay algo en Moisés que lo lleva a pensar que él intentó cumplir y que si se equivocó no fue por soberbia, sino porque no es inherente al hombre la ausencia del error. Hablando con Benito Garzón sobre el tema este, él me decía algo que me pareció sugestivo, me decía que Moisés es la pérdida o la desaparición de la subjetividad. En la medida en que Moisés cumple un mandato determinado, en este caso no llegar a la tierra prometida, porque esa es lo que está escrito, eso es lo que es objetivo, ¿no? Y lo subjetivo de Moisés no tiene lugar en ese momento. Así es, y la tragedia de Moisés tiene que ver con la irrupción de lo subjetivo. Cuando Moisés quiere, él, reivindicar su derecho al ingreso, le hace lugar a una dimensión de la identidad a la que no está habilitado. Dios no le reclama que reivindique nada personal, sino que cumpla con un destino legal. Pero justamente cuando se produce la disonancia entre la identidad aceptada y la reivindicación personal de querer algo para sí que no está escrito, ahí surge el sujeto, ahí surge la tragedia, ahí surge la soledad. Esta dimensión del ser que no está pautada de antemano y que solo puede irrumpir y florecer allí donde se produce el desencuentro entre la ley y el deseo personal. Es decir, que nosotros podíamos aceptar la posibilidad que en este clima de ambivalencia en el que vivía el vínculo entre Dios y Moisés, hubo castigo y hubo privilegio.
Sí, simultáneamente, diría Ajá. yo, simultáneamente. Moisés es arrancado al anonimato de la esclavitud y colocado en el centro del protagonismo bíblico. Y al mismo tiempo es arrancado al protagonismo bíblico y devuelto al anonimato en la medida en que la reivindicación personal de Moisés es una reivindicación que no tiene lugar en la Biblia. No hay espacio para lo que pide, hay espacio para lo que debe ser. Es decir, que cuando Moisés desobedece, en última instancia, consciente de que hay un mandato determinado, consciente de que hay una letra escrita, una palabra escrita, Moisés desobedece en función de una lealtad a lo que sería la historia misma del pueblo judío. Es decir, el movimiento de desobediencia, aunque se tenga conciencia de que hay un mandato. Creo que lo entiendo así, si te comprendo, es esto. Si corro el riesgo de interpretar, corro el riesgo de equivocarme. Pero si renuncio a interpretar, corro el riesgo de no ser. Exacto. Exactamente. Allí es donde por lo demás podemos advertir la correlación profunda que el judaísmo establece entre deseo y realización. El judaísmo pareciera decirnos, es posible que se despliegue el deseo hacia la realización, pero no es posible que la realidad consista nunca en la plena consumación del deseo. Hay una disonancia última que no deja de existir y gracias a la cual somos tarea infinita. Por eso la figura de Moisés también es paradigmática como ejemplo de una decisión magnífica, que es esta: aun cuando no pueda entrar, hacia allí voy. Hacia allí voy. Me lanzo en dirección a la tierra prometida, lo hago condenado, sabiendo de antemano que no ingreso, pero alentado por la doble esperanza de consistir en la misión que debo cumplir y en una eventual reconsideración que Dios pueda hacer de mi destino personal. Hasta el último momento insiste Moisés en ser reconsiderado. Es decir, subjetivamente aceptado. Eso, subjetivamente. A pesar de que él ha legislado para todos, digamos. Claro, él ha legislado para todos y en esa medida se siente involucrado en la ley, pero al mismo tiempo, al sentirse excluido, se ve condenado a una mismidad que no tiene correlato comunitario y que le obliga a reconocerse como el yo intransferible que cada uno de nosotros es también, simultáneamente. Una de las preocupaciones que cuando hablábamos aquí en los vestíbulos del diálogo, era una preocupación de Esther Bendahan, sobre el aspecto freudiano de la mirada de Freud a través de Moisés. Y anoche tú hablabas de los comentarios de Martin Buber sobre el tema. Es decir, sería interesante saber en qué se contraponen Freud y Moisés, Freud y Martin Buber en la interpretación de este personaje. Claro, Buber ha compuesto su Moisés en respuesta al Moisés freudiano y lo ha hecho llevado por el anhelo de alentar en el lector y en el estudioso la necesidad de no considerar la figura de Moisés fuera del campo de la experiencia de la fe, porque creo que Buber presiente que el enfoque freudiano es un enfoque que, con toda su riqueza, con toda su infinita sugerencia, convierte a Moisés en objeto de una consideración científica y en esa medida restringe el espacio de acercamiento cordial, dialógico y teológico a la figura de Moisés. Entonces presiente Buber que esa restricción empobrece la función paradigmática que Moisés cumple, aunque le reconozca a Moisés una función patriarcal. Perfecto. Bueno, Santiago, el tiempo es siempre corto. El tiempo es siempre corto y el diálogo es siempre fecundo. Y largo. Al mismo tiempo quedamos en deuda, debemos seguir avanzando en dirección al encuentro. Sí. Gracias por su amable atención. Ya solo nos queda desearles un muy feliz Pesaj y rogarles que sigan escribiéndonos a las señas que figuran en sus pantallas. Nos despedimos, no sin antes recordarles que les esperamos el próximo día 30, domingo, para hablar de Yom Ha'atzmaut. Hasta entonces, y en nombre de Tiempo de Creer, comunidad judía, el mejor de los deseos, paz, shalom.